Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en directo en el canal de Electra Comic de Twitch con Nadar, que está aquí para presentar este fantástico cómic que acaba de publicar junto con Julien Frey. No sé si se ve en la imagen entero, Justin. Y bueno, pues para hablar un poquito de cómo ha sido el proceso creativo, cómo está yendo la promoción y que nos cuente un poco cómo ha desarrollado toda la narrativa, toda la gráfica de este pedazo de obra que ha sido Justin. Nadar, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí solo en casa, como todo. Algo muy habitual últimamente, pero creo que es más habitual para vosotros los dibujantes. Sí, la verdad. Bueno, hay gente que tiene el privilegio de trabajar en estudios compartiendo el espacio y podendo charlar. Yo he optado por una vida solitaria, pero bueno, siempre tenemos radio, podcast, en fin, para entretenernos. Pero sí, yo trabajo solo y en fin, esto es un lujazo al final poder hablar, aunque no veamos a toda la gente, si es que sí, sería un lujo poder estar todos en directo, pero bueno, en vivo. Sí, sí, bueno, llegará. Yo creo que empezamos a ver un poquito la luz al final del túnel ahora. A ver si es verdad, Javi. Bueno, lo primero, enhorabuena por Justin, por este pedazo de obra que os habéis marcado Julian Frey y tú. Y también agradecerte, como te decía antes en privado, pero también lo hago en público, el detalle que habéis tenido con algunas librerías, con el tema de los ex libris, que te decía también que han llegado hace poquito y estaban ya todo vendido. O sea que gracias, de verdad, una vez más, por este tipo de gestos que ayudan a las librerías mucho en estas situaciones. Un placer y nada, o sea, es que, bueno, al final es un pequeño detalle que realmente lo suyo sería poder ensuciarles los libros a la gente, dibujárselos y, en fin, poder tener un poco de interacción. Pero como eso no va a ser posible, pues yo qué sé, aunque que se lleven alguna cosita así de los autores, ¿no? O sea, Sí, sí, no, pues ya digo, cualquier gesto, por mínimo que sea, y este ha sido precioso, pues lo agradecemos. En fin, quiero hablar de Justin, pero antes me interesa un poco saber cómo llegas al mercado francés, porque se ha publicado primero en Francia, igual que pasó con el cineasta, ¿no? Si no me equivoco. sí. Y me interesa un poco saber cómo pasas de ser un autor aquí en el que dibuja y guioniza hasta que llegas a Francia y ahora mismo eres dibujante junto con un guionista. A ver, pues es fácil de contar. O sea, al final es una puerta que se abre un poquito y metes el pie, ¿no? Yo aquí en España, los primeros que hice fueron papel estrujado, que fue el primero, que lo pude hacer, lo pude hacer gracias a una beca, a la beca Lóndiga. Estuve en Angoulême un año. Después de ese hice El Mundo a tus pies, ambos publicados por Astiberri. Y Papel Estrujado fue comprado, bueno, perdón, los derechos de Papel Estrujado fueron comprados por Futurópolis, que es una editorial francesa, y esta editorial, pues, eh, después de todo esto me ofreció el primer guión, trabajar con un guionista, pensaba que podía encajar mi dibujo, mi manera de contar, en fin, y pues así empecé. Dije que sí, para mí fue, claro, fue una gran oportunidad porque mucha gente, no sé, soy uno más en el montón de la gente que fue a Francia o muchos han ido al mercado estadounidense, no importa, ¿no? A intentar encontrar trabajo, o tener oportunidades y claro, bueno, en su momento cuando yo hice aquello, pues tampoco no surgieron porque Ujú. estaba muy verde o por lo que fuera, ¿no? Pero claro, cuando me dieron esta oportunidad, pues dije, jolín, pues qué guay, por fin, ¿no? He llegado a este momento y a partir de ahí, pues fue, primero hice el de salud con Philippe Pirón, luego entré en contacto con Julien y a partir de ahí, pues con el apoyo de Futuropolis y el de Astiberri en España, que ambos son súper importantes en esta cadena, ¿no? Eh, pues empezamos a trabajar y la verdad es que hasta ahora, pues ese ha sido el camino. A ver, hay, bueno, sí, no voy a hablar más de la cuenta, digamos que ese ha No, no. sido, así es como empecé en Francia, sí, por no enrollarme mucho. No, 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 es tu espacio, ¿eh? no, no, tranquilo, ya está. O sea, la respuesta a tu pregunta es esa.
Lo que te quería preguntar ahora es cómo llegabas a conocer a Julien Frey, con el que haces, esta es tu segunda obra después del cineasta. Pues nos presentó un amigo en común, que también es un dibujante, que quizá en Francia es más conocido. Aquí en España la Cúpula ha publicado varios de sus trabajos, es un genio absoluto, que es Lucas Varela, que es Ah, argentino, sí, sí, sí. eh, el cual yo pues conocí en Angoulême, trabamos una amistad bastante interesante y, y él había hecho con Julien, antes, que luego podemos profundizar en el tema si quieres, antes de presentármelo había hecho un libro que se llama Michigan, que justamente cuenta la vida de la hermana de Justine, que es un trabajo que hizo antes Julien. Y tenía esta Ujú. especie de off con Justine y el film nos presentó, bueno, empezamos haciendo el cineasta y todo eso, pero bueno, fue eso, fue Lucas el que nos puso en contacto. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, vamos, le conozco, he leído El humano y El día más largo del futuro, ¿puede ser el otro que he leído? Exacto, Una maravilla de ilustrador. es Lucas. Sí, sí. Em, me llama también la atención un poco que tanto el cineasta como Justin empiezan en los 70. Supongo que es una idea de Julien. em, y si tú sabes un poco si tiene algún tipo de fijación o algún tipo de cosa con esa década, si le gusta especialmente, si... La verdad es que creo que es casualidad. O sea, no, creo que no tiene ninguna filia hacia ninguna época. Uh, sí, es pura casualidad. Es decir, simplemente la época de Lund, su época de escritor como director del cineasta, pues se dio en esos años, en los 70, que es una época que por otro lado, a nivel cinematográfico, a mí personalmente sí que tengo una filia hacia el cine de los años 70, Ujú. cierto cine, pero es, real, o sea, es un cine que me fascina bastante. Y en este caso de Justin simplemente es porque, bueno, supongo que es que al final de la época de Justin, al final de la vida, perdón, pues al fin y al cabo se desarrolló entre finales de los 70 y los 80, ¿no? Creo que es una cuestión más de coincidencia que de filia por parte de Julio. Porque la historia bueno, yo digo Justin porque igual lo americanizo, pero en francés es Justin. Ya está, bueno, Ya Justin está. es femenino, es ya está. Ya. Bueno, O Tintín, ¿no? Pues dime. es Como como Tintín. Tintín, Ya, ¿no? sí. Justin es Justin o Justin, pero bueno, Justin es para una mujer, porque es un nombre que existe tanto. Vale, Ajá. no importa. Bueno, Dilo como puedas, con lo que quieras. sí, es que a mí me sale Justin por esta cosa americana que tenemos ahí tan metida, ¿no? Supongo. Pero ya están. Eh, habla bueno, la historia principal básicamente se centra, aunque empieza en los 70, digamos que va hacia los años 40, al inicio de los años de la década de los 40, cuando Francia estaba ocupada por la Alemania nazi, una parte de Francia estaba ocupada por la Alemania nazi, y habla de estos campos de trabajo que yo no conocía, em, en los que se mandaban forzosamente a los ciudadanos franceses que estaban ocupados en las zonas alemanas. Em, la historia, ¿cómo te la propone Julien Frey? ¿Cómo te la enfoca? Um, es interesante porque de esta historia me empezó a hablar Julián ya cuando estábamos haciendo el cineasta. Me habló de Justin, me habló que, bueno, es el abuelo de su mujer, de hecho, Justin. Ujú, Es una familiar, es un caso real. Hay algunas licencias, muy pocas, realmente ha sido un trabajo bastante arduo porque hay poca licencia gráfica, vamos a hablar. Eh, y me habló de un diario que él llevaba, me habló de toda esta historia, ¿no? De esta vergüenza nacional, de cómo el hombre, pues, también es de esa generación un poco del silencio, ¿no? De esos hombres que vivían las cosas y se las guardaban para sí mismos. Es decir, que el personaje me lo empezó a esbozar ya, ya al principio de incluso conocer a Julien, pues eso, charlando y tal y cual, y que tenía idea de llevar a cabo esta historia y hacer una ujú, especie de díptico, ¿no? Como he dicho, la historia de Lucas Varela con Odette, que es la hermana, que también aparece de una manera más colateral en la historia de Justine, y ujú. la de Justine. Y de algún modo es una cosa que me fue, eso, era como una cosa que iba planteando sobre el tema.
Me he olvidado de la pregunta que me habías hecho, sin embargo, porque me he enrollado. Era eso, ¿no? Era como... Sí, sí, que cómo te plantea la historia, o sea, que cómo te la enfoca él para... cómo te la vende, digamos, ¿no? Porque entiendo que surge de él. Claro, ya estaba ahí, yo estaba un poco persuadido ya con todo lo que me había ido contando, me parecía interesante. A la vez me daba mucho miedo porque como dibujante pues, me da miedo afrontarme a cosas de reconstrucción. Ahora quizá ya estoy más versado en el tema, Ujú. pero en un momento pues que me da mucho pavor y más tratándose de una historia familiar, es decir, que había una involucración emocional y, en fin, digamos que había una presión que yo de alguna manera rehuía y tampoco me había planteado el dibujarla yo de entrada, pero era simplemente algo que me iba contando. Él trabajaba justo conmigo y bueno, en fin. Luego me mandó el guión y claro, ya con el guión fue como, qué guay, pero mi miedo todavía fue más grande, porque claro, hay tantas cosas, ¿no? Hay tanta reconstrucción. Claro. Eh, es una época que está muy documentada fotográficamente, audiovisualmente incluso diría. Sin embargo, claro, había muchos aspectos de inseguridades mías personales y, jolín, ¿cómo lo voy a afrontar? Y al final Julián me dijo, mira, no te agobies. Tú piensas que en esa época, a pesar de que eran los años 40, la gente era joven, la gente se enamoraba, la gente se emborrachaba, la gente vivía, al fin y al cabo, o sea, esta idea gris que tenemos, ¿no? Intenta romperla, intenta hacer los tuyos los personajes, y de hecho, de fotos de los personajes reales, apenas tenía una foto del Justin Real y de René, pero me dijo Julen, olvídate. O sea, precisamente en los personajes es cuando pude, digamos, llevármelos, inventármelos un poco. Todos los personajes que salen tienen un sustrato real, pero digamos que ahí es donde el poco espacio que quedaba para la imaginación, digamos que está ahí enfocado, la creación de los personajes. Después ya todo lo que es el espacio y todo eso, pues, en fin, fue todo un proceso de documentación y de bastante, bueno, podemos hablar de él, pero fue bastante denso y siempre tengo que decir que Julien me echa una mano enorme y siempre está súper involucrado con las historias que cuenta, me manda fotos, me ayuda, o sea, digamos que no lo podría haber hecho sin él, no es un guionista que te envía el guión y venga, ahí te las apañes, ¿no? Ujú. Sino Te que ayuda, ayuda, colabora. ayuda muy activo en todo eso, entonces yo pues súper agradecido en ese sentido. Porque cuando... Luego te preguntaré por la ambientación, porque también me interesa bastante, pero cuando acabáis el cineasta, ¿ya sabéis que vais a trabajar juntos en la siguiente historia o esto llega después? Pues ahora no me acuerdo exactamente, pero diría que ya estaba el contrato, o sea, ya estaba palabrado el contrato y ya como que lo empalmamos, ¿sabes? Me Ujú. parece que ya lo teníamos, o sea, acabamos esta, nos tomamos unas semanitas de descanso y empezamos con la otra, que es lo suyo, también si pretendes que te sea un poco rentable también el trabajar dibujando, claro. Claro. En la labor documental entiendo que, claro, es una época muy difícil para moverse, para ir a los sitios, que entiendo que para ti es súper importante ver los edificios, las estructuras, el vestuario, lo que sea, ¿no? Y en una época que es pasada, que no sé, que supongo que también requiere de ver mucho documental. ¿Cómo lo has hecho, aparte de esta ayuda que has tenido por parte de Julien? Pues mira, ahora justo que lo acabas de mencionar, me acaba de venir a la cabeza la carambola que hicimos. Aprovechamos el lanzamiento de Cineasta en Francia, Ujú. porque íbamos a una librería a firmar en Francia cuando podíamos ir a librerías, y ¿Dónde? aprovechamos el viaje, ahora me acabo de acordar, aprovechamos el viaje para el viaje sufragado por la editorial para, para pegarnos un voltio con un voltio. Un voltio es un eufemismo, o sea, nos pegamos un pateazo de 3 pares por todo el barrio de Cristín, Ajá. que obviamente ha cambiado mucho. Sin embargo, bueno, es que todo el proceso de documentación tiene partes graciosas, porque todavía lo que es el bar, el café de los padres de Justin, Sí. donde él trabajaba y tal, todavía está. Evidentemente está reformado, pero todavía se llama Ley Nacional, todavía está ahí, Pero ¿no? es Y suyo fuimos ahí, todavía. Es de no, ellos. Ah. nada, que es una cadena, pero todavía está. Y se Ujú. llama igual. Entonces fuimos ahí y fue un poco de personajes, porque nos tomamos un café y dijimos, mira, tal, que queremos hacer un cómic, ¿no? Qué Y bueno. pasa aquí antes y nos puso en contacto con el antiguo dueño. Bueno, total, que al final nada, no conseguimos documentación que era lo que nos interesaba. Pero digamos que me empapé un poco de ese barrio, del Parc Jos Brassens,
bueno, de cosas que han cambiado. Yo intentaba, pues, ¿no? reconstruirme un poco cómo era aquello, porque curiosamente él también se había criado en ese parque, o sea, en esa zona de París. Ujú. Entonces, esa fue una parte. Después, archivos históricos también hay. Por ejemplo, para toda la parte de los campos de trabajo, que fue una parte, pese a lo sencillo que es, o sea, porque es sencillo, es un tipo inhóspito y anodino, o sea, no deja de ser un campo de concentración como muchos otros. Julien me consiguió de archivos nacionales dibujos de los propios que estaban ahí, más que fotografías, dibujos bueno, dibujos realistas y naturalistas de lo que eran las barracones y la zona. Entonces, fue muy bonito. Aparte, pues había algún par de fotos por ahí que pudimos echar mano. Pero ha sido todo como muy fragmentario, muy chulo y archivos nacionales, vídeos de la época que se hacían de propaganda, es decir, ha sido como un collage, bueno. Creo que eres un Honesta- privilegio. Honestamente, disculpa que ya acabo con No, eso, no, no te preocupes. es un tema que a mí el tema de documentación se me hace un poco, o sea, se me hace farragoso. A mí no es algo que me guste mucho hacer. Sin embargo, así yendo de la mano con Julián, que a él le interesa más, pues se me ha hecho más liviano y puedo hablar en términos como más amables, ¿vale? Porque yo ya te digo que ha habido momentos de me tiro por la ventana ya mismo, de coche no es el de la época, eso, bueno, esas cosas que estaba a hablar y decía, ostras, espero nunca pasar por ahí, ¿no? Pero bueno, Claro, claro. sea por el del cómic, ¿no? ¿No? Yo es que siempre que hablo con ilustradores o dibujantes que han reflejado un periodo concreto de la historia, a mí joder, me fascina mucho que aparte de la narrativa gráfica, que ya de por sí tiene que ser difícil y conseguir llevar las emociones al lector y tal, joder, tienes que ambientar en una época determinada y tener ese cuidado que dices tú de los coches, del edificio, de esto que estaba aquí. Y la gente luego además es muy minuciosa con ese tipo de detalles y yo creo que eso Me es un fascina, trabajo extra. me fascina eso. Yo he de admitir, o sea, voy a ser sincero totalmente. Total, Eh, he aprendido a base de, Julien siempre lo he tenido muy detrás, he aprendido a ser como más riguroso, porque a mí me gustaba como meter pequeñas cosas fuera de sitio, ¿no? Pero con una cuestión de que además me parece un poco graciosa la actitud de mucha gente muy minuciosa en el tema, cuando Sí. luego nos tragamos películas que son un auténtico disparate histórico, y mucha gente, aparte de que las da por buenas, luego hay películas que tienen, o sea, como que tienen una pátina de rigurosa, ¿no? Históricamente, y luego pues hay mil cosas que si te pones a rascar, no, no son del todo ciertas, pero bueno, en fin, al final lo que es una reconstrucción histórica, ¿no? Quiere decir, Claro, claro. es imposible reconstruir una época y al final hay que dar una idea, una perspectiva, ¿no? Y es eso. Pero bueno, digamos que yo he aprendido a forzarme más, a esforzarme más. O sea, porque a Ya. veces a esforzarme más y decir, venga, va, es verdad que hay que ser riguroso más que nada porque, bueno, porque parece que es una cosa que hay que hacerlo bien. Y, o sea, lo que me pongo la mano del fuego es que en tu film puede haber errores, por supuestísimo, pero la voluntad ha sido, vamos, o sea, ir al detalle, ¿no? A pesar de que el dibujo es como sintético y todo eso, porque también hay que Claro. sintetizar, pero bueno, joder, cómo me estoy enrollando. No, 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 Córtame vamos, yo encantado, o sea, quiere decir que estás contando cosas muy interesantes, con lo cual todo tuyo, o sea, ya. no hablo con nadie, lo que decíamos al principio, como llevo todo el día solo aquí en el estudio, ahora estoy como, que me perdonen los que nos escuchan. Yo ya te digo que encantadísimo. Te iba a decir que yo, o sea, que estoy contigo, que si una historia realmente hay que justificarla históricamente porque estás contando una batalla bélica o lo que quieras. Entiendo que, bueno, que las armas, que los uniformes, pues tengan ese. Pero en este caso, en vuestro caso, creo que la historia es mucho más emocional que tiene su peso histórico, por supuesto, pero creo que en este caso. O sea, no Claro, creo que nadie se fije en si el coche de allí está. No sé, no, igual sí, no, supongo que hay gente para todo. Pero no creo que en este caso que depende de la historia, ¿no? Supongo. claro, más allá de que ese coche espero que esté bien, para quien quiera mirar y enfadarse o ser quisquilloso, efectivamente la historia para nada es una historia bélica ni de guerra ni de campo de concentración siquiera en el fondo, porque incluso allí se establecen unas relaciones de amistad y al final es una historia muy humana, ¿no? Costumbrista. Y aunque esta palabra no me acaba de gustar a veces, pero en este caso podríamos decir, por ponerle una etiqueta, que se trata de eso.
Y es una historia de amor entre René y Justine, es una historia familiar, es una historia de amistad, de culpa también. Mm. O sea, efectivamente no tiene ese componente, digamos, histórico más denso, ¿no? Claro, igual no exige esa rigurosidad en la historia. Ahora que mencionas la emoción que tiene la historia, que es una historia de amor también, por supuesto. Te he oído decir estos días que he estado buscando cosas sobre ti y demás, que no te consideras un buen portadista. Sí, bueno, es que eso es así. Es Me así, cuesta o mucho. sea, A es que... ver, ahora mismo estamos, voy aprendiendo, ahora mismo estamos haciendo precisamente la portada del siguiente para Francia, porque esto lo acabaré, bueno, ya lo hablaremos luego si quieres, pero, y la verdad voy aprendiendo, pero eh, me cuesta hacer mucho, quizás algo que me cuesta hacer portadas de lo que yo he dibujado, pero también he de decir, por ser legal, que las portadas no son cosa mía solo, sino que hay muchas voces interviniendo ahí. Está la voz de Guillem, por supuesto, está la voz de mi editor, está la voz de la editorial en sí, que tiene gente de diseño. Y bueno, a veces tengo una idea feliz, puede ser, pero en general me cuesta. Así como hay gente que enseguida se saca cualquier dibujo, a mí bueno, pues mira, es mi hándicap, yo lo admito, no quita que algún día llegue a hacer portadas cojonudas, yo qué sé, ojalá, pero me cuesta mucho. Ahora mientras hablabas, te he hecho una trampa, que es que he puesto la portada para que la vea la gente. Mientras que tú hablabas de que no eras un buen portadista, y he puesto la portada de Justin para que la viera todo el mundo. Creo que es de las portadas más bonitas que he visto en los en los últimos tiempos. Y me parece... No, lo digo en serio, o sea, lo digo completamente, soy honesto. Me parece una preciosidad de portada. Y que, claro, me llama la atención que digas, no soy buen portadista. Digo, pero bueno, digo, ¿cómo puede decir eso? Y ahora la tengo puesta ahora mismo para que hables si quieres de cómo llegaste a esa Pues mira, vamos a hacer decisión un final. juego, voy a traer la portada, voy a coger el cómic francés, porque viene Sí. la portada francesa, que es Ah, un vale, poco vale. diferente Venga, vamos. para hacer un juego. Bueno, mientras voy a dejar puesta la otra para que la sigáis viendo porque es una maravilla. Lo tengo aquí. Si podemos hacer el A ver, juego, espera que mira, fijaos, espera que voy a quitar ahora. Ahora se te ve. Vale. Ah, sí. realmente en este gendarme que tenemos aquí plantado, que es muy importante, Sí. en- bueno, era por darle en Francia el componente histórico, ¿no? Y insistieron en poner este gendarme. Luego en la edición española lo que hicimos es retirarlo y ampliar lo que era, en fin, lo que hubiéramos querido hacer, Julián y yo al principio, pero que en Francia, pues, la editorial insistió en que tuviera ¿no? este personaje que, bueno, pues, lo guay es que se ha mantenido, Astiberri ha tenido, o sea, es el mismo formato, es el mismo tamaño, por eso Ujú. es un libro grande, realmente, y es guay. La portada, ya te digo, o sea, es mucho trabajo. O sea, las Ya. portadas, hoy lo estaba hablando con un compañero, ayer, con un amigo, y en Francia, por lo que sea, no tengo ni idea, ¿eh? Lo único que sé es que, no digo que en España no suceda, porque estoy seguro de que sí, pero en Francia hay como o sea, con el tema de la portada es realmente un tema, ¿sabes? Es realmente una cosa que lo miran al detalle, al menos la editorial con la que trabajo, pero me consta que otros también. Y hay muchas manos metidas ahí, en el sentido en que yo tengo inseguridad y que normalmente cuando acabo el cómic no tengo la cabeza tan llena de ruido que no tengo muy claro qué demonios puedo poner en una portada. Hay un brainstorm ahí bien largo entre editores y tal, vamos como viendo cosas, ¿no? Ujú. Y normalmente cuando lo acabo de hacer, por eso me ha hecho mucha gracia y te agradezco tu comentario hacia la portada, cuando lo acabo de hacer digo, esto no puede funcionar, porque la sensación que tengo es que hemos ido tocando tantas cosas, ¿no? Hemos ido metiendo tantas cosas, esto, ojo, cuidado, aquí esto es cuidado, tal. O sea, al final yo acabo como diciendo, bueno, pues vale. Y efectivamente con el tiempo veo que todo ese trabajo en equipo, pues creo que al final queda bien, aunque en el momento sea un infierno, pero luego creo que va a favor de eso. O sea, pero vamos, que esta portada es fruto del esfuerzo de varias personas, ¿eh? Aunque al final el dibujo, efectivamente, por no quitarme mi galón, lo hago yo. Por La supuesto. última propuesta la hago yo.
Pero, en fin, gracias. No, yo vamos, faltaría más. Eh, ¿por qué quitasteis aquí la figura del militar? Pues porque buscamos algo más sencillo y creo que el gendarme aquí, digamos que, no voy a decir que fue una imposición editorial, pero en fin, hubo ahí un tira y Ujú. afloja, porque Julien le gusta la sencillez y pensaba que sobre todo había que hacer hincapié en el hecho de la historia entre René y Toussaint, que es una historia de amor, la partida de los, ¿no?, los personajes que hay detrás yéndose a la estación. Digamos que para nosotros eso era la prioridad y de lo que iba la historia. Y al final el gendarme, pues era como eso, una especie de imposición, Ya, ¿no? Aquí en España lo hablamos con Escriberri también, le planteamos la idea de quitar el gendarme porque aparte era una figura muy francesa y no sé, que allí quizá tenga un significado que aquí pues no tiene. claro. Y, y bueno, estuvimos de acuerdo y entonces pues nada, me obligó a resituar todo el dibujo, a redibujar, porque este dibujo es un dibujo hecho en papel, o sea, está hecho con wash, con acuarelas, es decir, no es un papel, no es digital, nada es digital del libro en este caso. Ujú. Y, y me obligó pues bueno a reestructurar y cambiar un poquito los personajes, pero bueno, si, si ha quedado una portada chula, oye, pues todo el esfuerzo mereció la pena. Perfecto. Ahora que hablabas del dibujo, en blanco y negro también estaba, supongo que decidido desde el principio. Sí, decidimos seguir con la idea del cineasta. Sí. Um, Creo que a mitad del cómic fue cuando empecé a arrepentirme de haberlo hecho en blanco y negro Ah, sí. todo, porque sí, bueno, sí, porque es que en fin, me exigió un montón el blanco y negro, porque bueno, para los que no dibujáis, o sea, el blanco y negro es algo que te obliga a sintetizar mucho y te obliga a tomar unas decisiones pues bastante grandes a nivel de peso en la página, bueno, etcétera. Es un poco técnico, pero ha quedado muy guay, pero fue difícil, aunque desde el principio decidimos efectivamente, como dices, darle ese tratamiento en blanco y negro. Es algo que a mí personalmente, Julien, me consta que también le gusta, ¿no? Yo tengo una filia hacia el blanco y negro en los cómics desde pequeño, porque al fin y al cabo me he crecido con los cómics de mi padre y con algunos, y al principio pues era todo en blanco y negro, ¿no? Sobre todo los maestros de siempre. Y siempre me ha encantado. Pero es muy complicado, es difícil sacar algo, sacar el blanco y negro que funcione y que luzca y todo eso, ¿no? Pero sí, era algo que ya desde el principio estaba así propuesto y era la idea. O sea que te sientes más cómodo, digamos, aunque te guste más el blanco y negro, te sientes más cómodo dibujando en color. Digamos que el color te permite, ¿cómo decirlo? Eh, Atajar caminos. Es decir, Ya. el blanco y negro tiene una cosa sincera, muy frontal, muy clara, y el color pues te permite, con el color o cualquier otra técnica añadida al blanco y negro, te permite ciertas sutilezas, es decir, llegar a lo sutil de una manera más rápida, ¿no? Y más, sí, menos, menos trabajada. No sé cómo decirlo. Me gustan las dos cosas y creo que el camino, pasar por el blanco y negro, en mi caso, o sea, no sé a los demás, pero a mí me ha servido un montón. Creo que es una escuela que es guay tocar siempre, ¿no? Y enriquecedor. Hombre, tu gran debut con papel estrujado es en blanco y negro y ahí se te vería como pez en el agua. Y Ya tenía un tono de gris que quieras o no, ya. un astillero ahí interesante, ¿eh? Porque el tema de la luz, por ejemplo, en Justina ha sido difícil de tratarlo, Mm, porque siendo no hay mucha luz en el blanco y negro, a no ser que tires claro. de mucha trama y tal, cosa que no me apetecía, entonces, bueno, ha sido complejo. Bueno, pero yo a cada cómic que hago, cada trabajo que hago, digamos que aprendo algo. Es decir, si no sabía hacer algo, pues ahora lo sé hacer prácticamente a la fuerza porque he aprendido a base de machacarlo, Claro. ¿no? Así que muy contento igualmente de todo el trabajo. Oye, y el tema de llevar. Porque tus primeras historias que escribes tú son casi. Bueno, son muy generacionales en cuanto a que, ¿no? Hablas mucho de tu generación o de la generación que estás viviendo. Em, de repente trasladarte a una parte en la que tú digamos que solamente ilustras las ideas del guionista,
que están un poco distanciados de aquello, porque tanto creo que en el mundo a tus pies como en Papel Estrujado hablas de cosas muy personales. Yo me he sentido muy identificado, ¿no? Generacionalmente con todo aquello. Y claro, de repente ahora das un vuelco histórico. No sé en qué papel te estás más cómodo. A ver, estoy más cómodo haciendo mis cosas, obviamente. O sea, eso es inequívoco. Es así, cuando hago mis cosas, mi universo es como más cómodo estoy, pero es muy lógico, ¿no? Creo yo. Sin embargo, pues todo este tiempo pues, me ayuda pues, a ver, voy a intentar estructurar un poco lo que voy a decir. Digamos que yo cuando trabajo en mis cosas, el dibujo es como, se convierte en una herramienta absoluta, narrativa, ni siquiera, no le presto demasiada atención. Tú también tienes gatos, ¿El qué? también tienes un gatito, Ah, sí, los veo ahí sí. detrás. Ah, que se ha subido detrás, no lo había visto. Sí, sí, está aquí. Sí, sí. Sí, yo tengo tres, o sea que, Tres. eh, sí, sí, Madre mía. pues digamos que por hablar pronto y mal, cuando trabajo solo, el dibujo es el último mono. O sea, no le presto excesiva atención, sino que me centro más en cómo estructurar las páginas, qué voy a narrar, los diálogos, bla, bla, bla. No hay un montón de faena en un cómic, Ujú. ¿sabes? Sin embargo, cuando tengo que trabajar todo el dibujo y centrarme en el dibujo, que es, digamos, la tarea que me ha sido encomendada, pues en fin, empiezas a ver todas tus flaquezas, empiezas a ver qué puedes mejorar, empiezas a ver cómo puedes, en fin, te centras en otra cosa que hasta ese momento yo no me había centrado. Entonces cada cómic que hago es como un reto, aunque suene megatópico decir eso, pero para mí sí lo es. O sea, realmente sí es un reto dibujar el cineasta, es un reto dibujar Christine, por supuesto, porque estoy fuera de mi zona de confort. Otra de estas palabras que, perdóname, parezco yo No, estoy no. diciendo Al, fi- frases hechas. Al final nos quejamos mucho de los tópicos, pero al final los usamos todos, es verdad. Sí, sí. Lo único que quiero decir es que si tenéis zona de confort no la dejéis nunca. O sea, por quitarlo del tópico, ¿no? Con lo que cuesta encontrarla, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, que total, total. en fin, nada, que para mí, efectivamente, como dibujante, pues estoy aprendiendo y mejorando muchísimo, lo cual creo que me servirá a la larga cuando vuelva a hacer mis cosas, que espero que no sean muy, un día las tome porque las vuelva a coger porque tengo el tintero bastante lleno, pues yo creo que todo ese trabajo que he hecho como dibujante me va a ir de perlas, aunque ya veremos, no lo sé, no sé cómo será ni nada, de momento no estoy en esa fase, aunque estoy escribiendo siempre, pero No, estoy convencido que tienes bastante, ¿no? Bastante cosas ahí guardadas. tengo, tengo bastante, sí, 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 la verdad es que sí, porque claro, es algo, o sea, escribir o contar cosas al final está más atado a mi identidad como persona que a mi profesión en sí, es decir, lo hago de una manera pues para sentirme realizado vitalmente, aparte de mis cosas más, pero es digamos mi cosa, ¿no? Lo que me gusta y lo que hago de manera, tampoco voy a decir natural, pero intuitiva, vamos a decir. Hmm. Entonces, claro, pues ahí tengo un cajón lleno de cosas que por supuesto la mitad la mitad, lo menos el 70 o el 80% pues es pura basura, pero es lo normal. Bueno, yo creo que todos al final desechamos cosas muchas veces, ¿no? La cosa es que esté trabajando ahí la maquinaria. Eso es, eso es. No, lo que te iba a decir, lo que te iba a comentar es que, aunque no estás guionizando ahora, ¿no? Estas historias, pero son historias con un poder emocional, como hemos comentado al principio, muy fuerte, muy en la línea de lo que hacías, ¿no? Tú como guionista, también. Claro, a ver, si no tuviera, o sea, si no me gustan las historias tampoco las haría. O sea, ¿cómo decirlo? Sería un poco impostura. Yo sé que mucha gente lo hace y me parece súper bien, pero creo que me tendrían que persuadir de alguna manera. Es decir, Mm. si no, quiero dedicarme a hacer otra cosa. Quiero decir, ¿sabes? Lo hago porque me gusta y conecto con lo que me están planteando, porque es que si no tampoco llegaría el lector.
creo, ¿no? O sea, no te puedes involucrar y hacer que llegue al lector con la fuerza que deberían las cosas. Claro. Parece una bobada, ¿no? Pero realmente o sea, la involucración, no sé si existe esta palabra. Bueno, lo que te puedas involucrar en algo Sí, sí, no, sí, sí que existe. pero, o sea, bueno, da igual. Eh, en fin, sí, o sea, he aceptado hacer esas propuestas y esos trabajos porque me gustaban y creo que de alguna manera estaban en sintonía con lo que a mí me gusta también, salvando las distancias que pueda haber, pero así. Hmm. Em, ¿Tienes algo pensado, aparte de lo que tengas tú para ti mismo, tienes algo pensado para proyectos próximos que tengas en Francia Pero o... con, Sí, conjunto o sea, aparte de los que tengas tú, que tengas ideas ahí guardadas, pero algo que tengas con Julien o con algún otro autor. a ver, hay que decir que Justin salió hace un año y pico ya, o sea, salió el enero, este pasado, no, el otro salió en Francia, entonces digamos que ya Joder, tenemos casi terminado ya, ya. otro cómic, de hecho. Ostras, Eh, claro, claro, no tiene nada que ver, o sea, volvemos a la temática cinematográfica, ujú. es a color, es en acuarela, o sea, es un poco un girito ahí a nivel narrativo, hay narrativo, perdón, técnico. Eh, la historia es acerca del cine mudo. Bueno, esto se va a hablar muy en general. La historia básicamente está narrada por Buster Keaton Oh, qué y bueno. habla de su amistad con Fatty Arbuckle, que fue como el primer rey de Hollywood, del cine mudo, del slapstick, de todo esto. Y básicamente que, bueno, al final acabó malogrado por una acusación. Bueno, en fin, así en resumen, la historia cuenta todo el escándalo, que fue el gran primer escándalo de Hollywood, de un escándalo pues, de violación y una movida que se montó, pero principalmente es hablar de todo ese momento del puritanismo en la industria del cine, del código Hays, de la prensa, de Ujú. William Hearst. Esto de ese contexto que luego desencadenó, o digamos que acabó en la censura famosa del código Hays y marcando todo el cine no sé hasta qué época, pero hasta más de lo que pensamos. Y bueno, en fin, narra todo, va sobre eso. Está narrada en voz en off por Buster Keaton y se llama Patty, el primer rey de Hollywood. Ajá. Espera, que está viniendo aquí una invitada de lujo. Me voy a apartar. Sí, yo he cerrado la puerta viéndomelo venir. Porque, digo, seguro que... Yo es que tengo aquí el arenero, entonces lo tengo aquí Ah, al claro. lado. Entonces no Yo lo tengo puedo. comida, pero sin comida puede estar tú por el patio. Suele aparecer de vez en cuando. Pero Claro. claro, no puedo quitarlo de aquí. Ya no sé por dónde iba. Te iba a decir, sí, ya me acuerdo. Eh, Bueno, y los proyectos míos, pues nada, o sea, tengo varios guiones acabados, y sí, con la idea de hacer cosas en cuanto pueda, ya sea para el mercado español, francés, ya veré cómo lo monto, pero la idea es que pueda trabajar varias cosas a la vez, a ver si me ujú. da la vida para hacerlo, porque tengo muchas ganas. A Julien, o sea, Julien viene del mundo de la animación, he leído. Sí, Julián estudió cine y estuvo trabajando durante años en empresas, o sea, en la televisión haciendo series animadas y otras cosas. Ujú. Entonces, o sea, aparte de que controla bastante de cine y del mundo audiovisual, porque ha estudiado eso y aparte es un fan total, o sea, es un cinéfilo con mayúsculas, pues sí, viene de animación. Para él lo del cómic es curioso, porque él empezó a hacer cómic bastante más, o sea, él no leía mucho de pequeño, así como toda la gente que nos gusta el cómic compartimos esa especie de pasión, ya sea como lector o como, da igual, Mm, ¿no? O sea, siempre desde pequeños y es como algo que forma parte de nuestra vida sí. y tal. Julien, digamos que empezó tarde tanto a leer como a plantearse la idea de, bueno, de crear cómics. Pero fue a través de su mujer, que sí que era una lectora ferviente de cómics, que empezó a leer y dijo, por el amor de Dios, esto me encanta y aparte me permitiría, o sea, claro, para él hacer un cómic es la gloria, porque él está acostumbrado a trabajar con mogollón de guionistas, con cosas de la tele, de lo que se puede, de lo que no, o sea, como, y claro, para él
el cómic es tan directo, tan barato, realmente tan accesible para todos, ¿no? Que al final pues se metió en ello y bueno, yo creo que es un guionista cojonudo, ¿no? De cómics. Yo creo que produce y que lo hace con el corazón, en ese sentido. Sí, sí, completamente. De hecho, aquí en Justin, volviendo un poco a la obra, creo que a mí me golpeó de una manera. Claro, es que no quiero hablar mucho del final, ¿no? Porque es un poco. Que es un poco para mí lo más interesante, pero tampoco quiero spoilearlo. Pero va un poco en relación con ese sentimiento de culpa, ¿no? Que tenían los voluntarios o los que fueron arrastrados a los campos de trabajo. Y esta forma de llevarlo, esta forma de ejecutarlo, a mí me pareció soberbia. Me encantó, o sea, me golpeó realmente, ¿no? Y dije, joder, qué redondo, qué bien hecho. Sí, sí, la verdad es que el guion es muy brillante. Bueno, de hecho es que efectivamente, como dices, spoiler o no spoiler, es un poco no es lo que mueve la historia, pero al final fue una cosa que a cada persona le deja una mella, ¿no? Un tipo de experiencia tan traumática, ¿no? Y esto es una cosa que incluso en Francia, cuando sacamos el cómic, pues veías que por el feedback que llegaba y por lo que decían que era un tema que no se hablaba mucho, en ficción poquísimo, y que luego efectivamente hay una vergüenza nacional con el tema, ¿no? Ujú. Porque a esta gente que se fue, no solo que les obligaron a irse, porque esto es importante, les obligaron a irse o a la prisión o el maqui o a hacerse maqui, o sea, era eso, hay que pensar que eran chavales, porque esto volvían hechos unos hombres, pero eran chavales, Mm. aunque ahora parece imposible, toda esa gente que estaba ahí tenían entre 17, 18, 21 años, o sea, eran muchachos y les obligaron a irse y luego al volver pues le dieron una recepción pues se les tachó de colaboracionistas, se les tachó de que vivieron una experiencia estupenda y que tuvieron una vida fácil y que estuvieron allí además, en fin, digamos que al final la propaganda nazi misma que hizo se encargó de generar esa mentira en el pueblo francés de que la experiencia que tuvieron allí fue estupenda, pero al final acabaron muriendo miles de miles y la experiencia allí fue al final un campo de concentración ordinario, pero además trabajando jornadas maratonianas en fábricas, en producción, en fin, enfermaron, fue muy duro, ¿no? Y tuvieron que aguantar toda su vida eh, esa acusación, ¿no? De Sí, colaboracionistas, de gente que, en fin, que no merecían ningún respeto, ¿no? claro. Y en No, fin, creo que eso la historia también lo trata, como tú dices, es parte de la historia, claro. mm, Ese diálogo entre el pasado y el presente que se establece, el presente hipotético de la historia en los años 70, que es cuando Justine es viejo, hay un diálogo ahí inevitable, ¿no? ujú, Pero total. como digo, Justine era un hombre, por lo que me ha contado, porque conocía a su hija, porque es la suegra de Julien, y era el típico hombre pues que no hablaba, ¿no? Tan prototípico de esa época, ¿no? Porque al final supongo que cuando has vivido algo realmente duro, la gente en esa época al menos no lo sacaba tanto a reducir o, o simplemente, y sobre todo no hacían gala de ello. Y al Claro. final por Justin fue muy difícil, o sea, sacar la información de Justin. De hecho, de Justin, de su boca hay muy poca cosa. Lo que hay es el diario que él escribía en su momento y es al final algo muy colateral, ¿no? De gente que ha estado alrededor. Pero Justin era de esos hombres emblemáticos, cerrados y que llevaban las cosas dentro, ¿no? La profesión iba por dentro y ya está. Claro. Claro, porque, Es decir, hay parte de ficción también en ese tema. ujú, De porque sí, interpretación sí, por sí. No, que digo que hay gente, o sea, sí que es verdad, claro, que he leído también que había gente que había voluntarios de verdad, claro, había voluntarios que iban allí, además los intercambiaban como tres voluntarios por un prisionero de guerra, algo así, he llegado a claro. leer. Que entonces, claro, esa gente sí que tenían el estigma completamente de que habían sido pues colaboracionistas, ¿no? Con el régimen nazi. Pero claro, los que iban obligados es... Bueno, incluso esa gente que iba, esa gente a lo mejor tenían hermanos o familiares que eran prisioneros claro, y iban simplemente para que claro. pudieran liberar a la gente. Y aparte que,
claro, iban a trabajar. Es que ahí fue una manera por parte de las dos partes, Claro. ¿no? O sea, hay escenas en el cómic que pasan en un cine Ujú. que había una propaganda, ¿no? Les vendían la moto a los franceses que los que iban a trabajar allí pues tenían un sueldo de puta madre, dormían en fin, todas unas instalaciones que no existían, ¿no? Claro. Pero digamos que en un contexto bélico, que yo no he vivido y espero nunca vivir, es muy fácil jugar creo, a tiempo pasado las acciones y las cosas que suceden, ¿no? Pero en el momento, pues, hay que pensar que Francia está ocupada por los nazis, que era un momento de guerra y la gente pues intentaba, yo creo que, sinceramente, creo que la gente que fue allí, ya sea voluntaria o obligada, creo que lo hacían con una voluntad realmente de dar término a la guerra, de dar término a la Ya. ocupación y de Claro. dar término al sufrimiento o a eso. Creo que lo hacían realmente por su país. Creo, ¿eh? O Mm. sea, esto es completamente sí, cosecha propia, no, pero tengo esa sensación, ¿no? Que la gente, al final era gente sencilla, que iba, eran tamaños, era gente de en fin, ¿no? Que no creo que fueran con la idea de ayudar al nazismo, ¿sabes? Yo tampoco lo Pero bueno, creo, no, no, claro, pero lo que tú dices, ¿no? Si había gente que tenía encima familiares que eran prisioneros, pues lo harían con más razón, incluso por trabajar, pues simplemente por sacarse un sueldo. Quiero decir, en el momento en el que lo haces, luchas por sobrevivir. claro, en ese momento estaba jodidísima la cosa, claro. Total, total. Ahora vivimos un tiempo, casi hemos vivido esta época pasada, un tiempo de posguerra, yo creo prácticamente. El tema del confinamiento y toda la pandemia ha sido un poco, digamos, nuestra guerra, pero no creo que tenga nada que ver con aquello, ¿no? Creo que es difícil empatizar a ese nivel. Sí, es difícil, la verdad es que es difícil. De hecho, cuando he tenido que dibujar, sobre todo todas las escenas, la parte alemana y tal, pues cuesta mucho, o sea, o sea, darle la dimensión, digamos, que realmente tenía aquellas experiencias de esa gente. Yo Claro. he intentado ser lo más, en fin, fiel a lo que me ha llegado, a los testimonios que puedo leer y tal, pero bueno, es que aquello era muy jodido y era muy duro. Y es que la gente, o sea, en una habitación se moría gente de hambre, se moría de tifus, se moría de neumonía y listo, y se acabó. Mm, O sea, mm, en fin, hay que ser un poco humilde a la hora de enfrentarse a eso y ver que cada época tiene sus miserias y que podemos darnos con... O sea, el confinamiento es duro, pero joder, no hay comparación, creo, desde mi punto sí, de sí, vista. no, no, ¿Eh? no. O sea, que no se me malinterprete. Quiero decir que para No, no, nosotros, no. para nosotros quizás ha sido lo más duro que hemos vivido, ¿no? En nuestra existencia. Pero claro, es que Yo, ni no, siquiera te puedes poner ahí. claro, yo no es lo más duro porque la crisis pasada fue Bueno, peor sí, para mí, ya, realmente, claro. pero vamos, que de todas maneras que tenemos tendencia como a siempre a establecer una escala de valores del Hmm. sufrimiento de la gente y creo que eso es un error enorme, ¿no? Al final ni un sufrimiento es más que otro, No, no, por supuesto. y menos hay que hacer gala de él o utilizarlo como arma arrojadiza pasado el toro, ¿no? Como decir, yo pasé una guerra o yo creo que mi padre dice una cosa que siempre me ha hecho gracia, que dice, quien realmente, la gente que hace gala de haber corrido delante de los grises, no corría delante de los grises. Ya. Y realmente es que es algo vergonzante, o sea, no es algo. Entonces, no hay que establecer tampoco simplemente Hmm. para nosotros esto está siendo duro y para aquellos fue duro aquello Claro. en fin, y lo suyo es entendernos todos y punto. O sea, y ni tú has sufrido más ni menos, yo que sé lo que ha sufrido cada uno. Sí, no. Pero, Yo al pero contrario, sí, o sea, en el fondo pienso que ahora estamos mejor que nunca. O sea, quiero decir, si quiero ser optimista, quiero decir, el mundo va mejorando, ¿no? Y entiendo que ahora estamos mejor que nunca, con lo cual todo lo de atrás han sufrido mucho más que nosotros, entiendo. Pero soy un poco más de esa opinión, de que vamos a ir a mejor poco a poco. yo también soy progresista en ese sentido y claro que ahora lacras y miserias que hay que luchar y combatir y que vamos a tener que aguantar y ahora tenemos Twitter y tenemos muchos sitios de Claro. debate y de ruido, pero bueno, o sea, no tenemos, o sea, no sé, es incomparable una época No, con no, otra. O sea, total, solo hay que total. escuchar a nuestros mayores para darse cuenta de que, madre de Dios, ¿sabes? Sí, sí, Lo que ha mejorado el tema. completamente. Oye, cambiando de tercio y yéndonos un poquito a lo que nos contabas antes sobre... Bueno, he visto que el título en francés es diferente. Sí, se llama el ojo la traducción es el ojo del STO.
Que también hay como un juego de palabras, claro, en francés dicen como que es un juego de palabras con tonto, lo de shot o algo así. Sí, bueno, al principio el servicio de trabajo del trabajo obligatorio se llamaba de otra manera. Digamos que las siglas estaban ordenadas de otra manera y no habían pensado que en francés esa palabra, que era sot, pues significa idiota o tonto. Ujú. Era el poco, pero bueno. Servicio del trabajo obligatorio es lo que se conoce históricamente y lo que no lleva a ninguna confusión de semiótica, vamos. Ya. Y el título, aquí igual, por qué el cambio? Pues porque el ojo del STO es fatal. Ya, en O sea, España. a ver, es que digamos que, a ver, digamos que aquí podemos hacer, tenemos el lujo de que Astiberri nos da manga ancha en muchas cosas, siempre y cuando, por supuesto, se ajusten a los cánones y digamos que nos dejan ser todos los sencillos que nos gustaría ser en Francia a veces. Ya. Y es verdad que el ojo del STO, allí las siglas STO tienen es decir, es como aquí ahora mismo hacer una analogía, pero digamos que allí el STO tiene una connotación, es decir, la gente lo lee y lo relaciona con eso. Y el ojo del STO como idea allí funcionaba, Ujú. simple y llanamente. ¿Vale? Era como una correlación de conceptos que allí tenía un significado. Y aquí Claro. meter unas siglas, en fin, meter siglas en un título ya es peliagudo, Ya. pero cuando encima esas siglas no significan absolutamente nada para ti, pues peor. Entonces dijimos, pues, si están, no sé si, no sé si barajamos más títulos, incluso te diría, así como con el cineasta hubo como tropecientas mil ideas para adaptarlo, porque tampoco tenía una adaptación, tampoco es una adaptación literal, allí no se llama el cineasta, el cómic de Edward Ujú. Loos. Entonces, pues bueno, pues de ahí viene. Es simplemente una cosa práctica, directa, clara, del personaje principal. Claro, Y no, ya. tiene sentido. Mi pregunta realmente, al principio, lo que te quería comentar era qué diferencias hay realmente, qué diferencias tienes tú como trabajador de la industria en Francia y de la industria en España, y similitudes. A ver, digamos que en Francia, al haber una industria más sólida que aquí, Mm. principalmente porque hay más lectores, y digamos que el cómic está más metido en todas las casas, desde siempre, por idiosincrasia francesa, franco-belga, igual que en Estados Unidos se lee más cómic. En España tenemos unas editoriales cojonudas, tenemos unos autores y autoras pues, increíbles, pero es cierto que tenemos menos lectores que en otros sitios. En ese sentido, convierte el trabajo del cómic en algo más precario, al menos desde parte de los autores. En mucho más precario, para ser franco, en comparación allí. Hay cosas buenas, como por ejemplo el trato con los editores, aunque yo tengo muy buen trato en Francia, pero digamos que aquí hay una familiaridad y hay una cercanía entre todos que esa sensación de equipo para mí es mucho más patente, ¿eh? Que allí. Claro. Sin embargo, allí pues al final es una cuestión como en el mercado americano. Hay una industria y como tal está más reglamentado todo, está mejor pagado, por hablar para todos los públicos, dicho así rapidito, y permite cierta continuidad, permite profesionalizarte de una manera... Es decir, yo hasta que no he trabajado, ¿cómo decirlo? Hasta que no he trabajado allí, no era profesional. Ahora me podría llamar profesional del medio, que no me gusta mucho, que me parece un poco pretencioso, pero bueno, es mi profesión, Hombre, lo eres, entonces sí, sí. en ese sentido lo puedo decir, pero esa es un poco la diferencia, ¿no? No van de mérito ni de nuestros autores y autoras, ni de los editores, ni los libreros, que, o sea, todo el esfuerzo, de hecho, la pasión que hay aquí por parte de la gente que está metida en el cómic es increíble. O sea, al final todos vivimos de la pasión. Es así. O sea, es una Sí. pasión que nace de muchas cosas, ¿no? Pero en Francia digamos que hay una industria, simplemente hay Ujú. la pelota gira, la pelota de las editoriales que piden préstamos, publican, cubren, tal, es decir, allí está muy engrasada esa máquina, Mm. hace mucho tiempo, hay un gran volumen de lectores que de alguna manera pues ayudan a que eso funcione, pero por otro lado también se publican muchos títulos, que esta es la otra parte, la parte negativa, hay un
hay una bulimia de producción absoluta y lo que hace que el cómic en Francia tenga muy poca vida, un recorrido muy corto en librerías. En España también es así, sin embargo, allí es todavía peor, desde mi punto de vista. Viendo las dos partes, Ujú. allí el cómic en una semana ha salido de la librería, ha entrado y se ha ido. Ah, Eh, muy bien. o sea, digamos que se ha ido de la vista, puede estar en el lineal de la estantería, puede vete tú a saber, ¿no? Pero, y lo mismo pasa con las editoriales, publican tanto, por ejemplo, Futurópolis es de las que tiene o sea, es de las que menos publica, ¿vale? De las editoriales un poco grandes, pero ya estamos hablando de 13 cómics al mes o así, y es Ya. de las que menos. Entonces, realmente de capacidad para promocionar el cómic o cada obra es poquísimo, o sea, le pueden Claro. dedicar poquísimo tiempo, porque la rueda va girando a una velocidad que es absolutamente infumable. Se podrían ahorrar las editoriales dejando de publicar mucha basura que publican en Francia, porque claro, esa rueda hay mucha cosa que es malísima, realmente, es objetivamente mala. O sea, no digo que Ya, es ya, ya. mala, que está hecha como, ¿no? Para que siga girando el tema económico. Sí. Pero bueno, eso ya no me voy a meter en tema. Pero digamos que las grandes diferencias son esas, ¿no? Que yo veo. Lo que pasa que para mí sería un sueño hecho realidad el realmente poder publicar en mi país y vivir de mis cosas en mi país. Realmente es algo que me encantaría y sería absolutamente feliz haciéndolo, aunque disfruto muchísimo haciendo las otras cosas, pero al final me implican un esfuerzo, ya sea la barrera de la lengua, que yo hablo francés, pues hablo francés lo suficiente como para poder escribirlo y entenderlo todo y tal, pero digamos que pues, me encantaría poder trabajar para mi gente en fin, ¿no? Darme la vida con lo que Claro. hago en mi país. O sea, estoy eternamente agradecido a Francia y a todas las oportunidades que me dan, pero es algo que, bueno, sería súper chulo seguir trabajando con Julien y con Ujú. otros guionistas, ¿eh? Pero bueno, de momento es complicado, pero es complicado ser un profesional aquí. Si tienes tiempo libre y si tienes energía, lo puedes hacer de cualquier manera, que aquí de eso está lleno el mundo, ¿no? Y es como Mm. todos hemos empezado y tal, pero bueno, estoy enrollando demasiado. No, 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 Adrián, de verdad que no. Antes te he dicho que si me ves distraído, no es que no te esté escuchando, que estoy aquí con los que me mandos. canso de a mí mismo, o sea, hablo demasiado porque me canso de irme. Tengo Pero, verborrea. pero es muy interesante lo que cuentas. Si estuvieras contando pues cualquier cosa que no nos interesase, pero jolín, estás contando cosas. Lo que te iba a decir es que en España supongo que tendremos una industria sólida cuando la pasión deje de mover la industria, que es lo que al principio, ¿no? Que es verdad que nosotros, la industria ahora mismo se mueve a... Tenemos ese ritmo de edición, porque esto que comentas tú en Francia, aquí sucede prácticamente igual, no creo que sea igual, ni mucho menos, pero sí que sucede de esto de que a la semana y media, 2 semanas, tienes que quitar el libro de la estantería porque no hay espacio para la siguiente novedad y es imposible que un lector no va todas las semanas a la librería, ni cada 15 días. Entonces, esto, esta industria que parece que tiene un poco el reflejo de la americana y la francesa, aquí no existe, ¿no? Debajo se tambalea y se mueve porque hay mucha pasión de la gente que está dentro, como tú comentabas. Y supongo que cuando la pasión deje de mover esto, será cuando realmente todo el engranaje funcione. Pero mientras tanto, pues estamos ahí trabajando todos los que esto nos apasiona, ¿no? Para que esto sea así en un futuro. Este es un debate complejísimo, yo tengo mi opinión, eh, pero, pero efectivamente simplemente se trataría de intentar profesionalizar a los autores, que al final son también la gente que hace el trabajo, e intentar, pues, ya sea a base de iniciativas privadas, públicas, no lo sé, ¿no? Ayudar a que esa gente no sea pobre, ¿no? Es Mm, decir, porque al final uno tiene la sensación, que es una sensación que puede estar distorsionada por la emoción personal, o sea, no, evidentemente es mi punto de vista y es muy cuestionable seguramente, pero no es nada agradable tener esa sensación de que todo el mundo vive del cómic en esta rueda y nosotros no podemos vivir de ello.
Entonces, de alguna manera habrá que replantear esas cosas. No sé a qué nivel, porque ahí se me escapa y esto tendría que ser fruto del consenso de mucha gente de todas las partes, pero lo que no se puede tener es a la gente que hace la cultura de los cómics, en este caso, muertos de hambre. Claro. O que tengan que siempre optar hacia perdona, a buscarse la vida de otras maneras alternativas porque es que así vamos a perder un montón de talento y al final es así. Entonces yo creo que hay que luchar porque la distribución de la riqueza que genera el cómic, de alguna manera, no Mm. sé cómo, lo digo humildemente, no sé cómo y sin ánimo de ofender a nadie, sea un poco más equitativa y ya está. O sea, eso sería lo idóneo, pero no sé lo que hay detrás de la cortina. Yo hablo como tanto como dibujante como consumidor, pero Ujú. y que me perdone la gente que se pueda sentir ofendida, pero es mi punto de vista. O sea, a veces me parece un poco injusto, pero Claro, es que habrá que luchar para que esto cambie un poco. Principalmente para que no nos vayamos y para que todo el mundo aquí podamos, ¿sabes? Y la gente con talento, pues no, o no lo eche a perder, o no se tenga que, en fin, no tenga que dedicarse a otras cosas, si realmente es una persona muy válida para hacer algo, ¿no? Y es triste que de repente la gente se vaya afuera y ves que realmente es buena y que funciona afuera y que luego tengamos que comprar aquí los derechos o no. No lo sé, yo creo que si lucháramos todos por nuestros productos, o sea, por los autores y las autoras españoles, que es un talento pero abismal el que hay aquí, sí. si todos apoyáramos eso, pues es que cambiaría mucho la cosa. En fin, No, totalmente. O sea, estoy haciendo aquí, parece un panfleto esto, un perdonad. O alegato, sea, pero yo estoy a favor contigo. Quiero decir que, que si se puede, no, si se puede distribuir la riqueza, decías. no, que es mi opinión, que yo le tengo el máximo respeto a los editores, libreros y a todos, y distribuidores y toda la gente, merecen mi respeto porque todos hacemos que tire, pero bueno, también habría que reflexionar todos juntos si es justo o no es justo. O sea, al fin y al cabo. Sí, no, no, pero vamos, que creo que lo que propones que haya una redistribución de la riqueza que genera el cómic entre todos y que, que haya más ayudas, quizá no dentro de la industria del cómic, sino dentro del gobierno, del Ministerio de Cultura, lo que sea, que haya Sí, más quizás. ayudas, que incentiven un poco la creación del cómic, ¿no? O sea, al final es eso, que no haya pobreza dentro de una industria, que es lamentable, que con el talento que tenemos, que hay aquí. El otro día, por ejemplo, bueno, lo vi hace tiempo, somos el segundo país, digo somos, yo no, pero sois el segundo, el segundo país en cuanto a dibujantes que está dibujando en Estados Unidos. Es decir, entre Marvel, DC, Image, hay un montón de editoriales ahí que tienen un talento de autores españoles. Que son, después de Brasil, el que más exporta España. Quiero decir, el talento existe y están triunfando, ¿no? Y, pues, y en Francia igual, más de lo mismo. Quiero decir, hay cantidad de autores que trabajan en Francia. ¿Por qué no podemos retenerlos, no? ¿Por qué no se puede hacer eso aquí? Claro, y es que además, sí, no sé, porque al final, de alguna manera, te acabas encasillando en algo. Cuando, yo qué sé, pues, trabajas para una industria, al final quieras notas de colocar en algún sitio, pues dibujando y tal, pero a lo mejor hay gente que está dibujando Marvel o donde sea. Yo no soy gran lector del cómic de superhéroes, pero tengo muchos conocidos y amigos que sí lo son, y yo sé que esa gente tiene cosas que decir y que seguramente tienen Claro, un montón de proyectos personales que pues, ni de coña los van a hacer, porque es que al final no le salen los números. Pero bueno, aquí claro. ya me estoy metiendo donde no me llaman, en fin. Pero sí, yo creo que, no lo sé, no sé cómo hacerlo. La verdad que humildemente digo que es un tema muy complicado, que yo sé que editores, o sea, yo sé que hay mucha gente que estaría dispuesta e incluso lucha para que eso sea de esa manera. Sí. O sea, me consta y lo sé, porque al final hay relaciones de amistad y de cariño entre todos nosotros y lo sabemos. Pero realmente creo que deberíamos pensar todos y darle una vuelta a este tema de las maneras que sea, o sea, consensuándolo y viéndolo. Yo no tengo, humildemente no sé cómo se podría hacer, pero creo que pagando más, moviendo más dinero, valorando más las cosas que se hacen a nivel económico, a nivel, no lo sé, me estoy metiendo en un berenjenal, o sea, perdona, Adrián. No, no, Eh, no, que va. Estamos aquí arreglando el país. O sea, no te preocupes, que estamos aquí arreglando la industria. Perdona a la gente que estoy diciendo muchas tonterías, aunque No, no, parte que de va, ellas que va. parte de ellas las creo de verdad, otras las digo un poco visceralmente, que luego pues quizá no las pienso siempre, pero sí.
Bueno, yo creo que eso es lo más auténtico al final, cuando se habla un poco desde el corazón. Yo creo que estás diciendo cosas muy interesantes, o sea que no te preocupes. Decías antes que querías, que te gustaría volver a España en cuanto a, ¿no?, a poder trabajar aquí. Acabamos de hablar de esto. El otro día hablando con Laura Pérez, que también la tuvimos aquí en directo, hablando con ella, viendo un poco lo que había hecho en su momento una historia de rompetechos, que a mí, claro, por su estilo me dejó un poco roto. Digo, y se lo pregunté, ¿no? Dijo que sí, que fue una historia que le propusieron en su momento para el aniversario de rompetechos. Y llevo un tiempo también hablando con otra gente del mundillo de que esto que se hace en Francia, ¿no? Ahora Spirou, que lo está haciendo Emil Bravo, o una historia de Lucky Luke que ha hecho, ¿cómo se llama este autor? Mathieu Bonhomme, ¿puede ser? Bueno, no lo sé. No me acuerdo. Bueno, No lo sé. coger a personajes ¿no? Emblemas de la industria autóctona y darles otra dimensión, o darles directamente, digo, como si te dan, pues eso, a Laura Pérez, a rompetechos, ¿no? Que no tiene nada que ver, y hace que haga con él lo que quiera. Y el otro día, cuando me lo contaba, se me ocurría, digo, pues voy a hacer esta pregunta a los autores españoles que estáis ahí trabajando. Si te dieran un personaje español para guionizar y para dibujar, ¿a quién escogerías? Pues déjame pensarlo, porque me pillas ahí a tope. A ver. Mm, A ver, me interesó. Hubo una época que me gustaba mucho Torpedo. Mm, Era más chaval. Quizá a lo mejor solo por pura nostalgia, salvando el tiempo, sí, pues, pues me haría uno de Torpedo, un, supongo. un thriller negro ahí total. Sí, sí, tuve mi momento, ¿no? Ahí con Jordi Bernet fascinado, ¿no? Sobre todo con el fútbol, realmente, o sea, era lo que más me alucinaba. Nada, que lo veamos algún día, que la propuesta quede ahí en el aire, pero oye, si alguien la recoge y... Yo tengo mucho trabajo que hacer y no lo sé, pero Bueno, si queda ahí, claro, ya está dicho. Oye, Pep, nada, llevamos aquí 1 hora y 10 rajando sin parar. Has contado cosas muy interesantes. A mí me ha encantado que nos contases todo lo que has, bueno, todo lo que has conseguido finalmente aquí en Justin con Julian Frey. Y nada, agradecerte este rato, lo de los Scribris, el apoyo que habéis dado. eh, que vaya todo genial, como supongo que está yendo. ahí Y vamos, ahí que, vamos. y que veamos pronto esa siguiente obra. A ver, si es verdad y lo puedo publicar. La que tiene Ben publicarla también, que es un lujo enorme. Pues sí, además a la que cumplen 20 años, les felicitamos desde aquí también. Titanic, felicidades. Guapos, 20, besos para 20 añazos, qué pasada, publicando lo mejorcito también de aquí. Eh, bueno, Pep, pues lo dicho, que muchísimas gracias a la gente que ha estado en el chat también. Eso, gracias a todos. No, no veo a nadie, ni he leído nada, ni no sé nada, ¿vale? Si os ha molestado lo que he dicho, si he dicho tonterías, espero que les hacéis perdonar y ya está. No puedo hacer más. Nadie ha dicho nada, tampoco han sido pocos, pero han estado ahí a tope desde el principio, o sea que tampoco han comentado nada. Pero estaban ahí, sabemos que estaban ahí. Así que gracias a todos y a todas los que habéis estado ahí. Y gracias, como digo, a ti, Pep, por Bien, estar aquí con nosotros este ratillo. muy bien.